Voy a contarte lo que me pasó. No porque quiera revivirlo, sino porque aprendí que el silencio protege a quien se equivocó y yo ya protegí demasiada gente que no lo merecía. Entonces escucha, tenía 2 hijas, Yasmín, de 7 años. Demasiado inteligente para su edad, ese tipo de niña que hace preguntas que los adultos no saben responder. Tenía una cicatriz finita cruzándole la ceja derecha, de una caída del sofá cuando tenía 4 años. Me quedé despierta toda la noche con ella en brazos con el corazón en la garganta y al final no era nada grave. Solo quedó esa marquita, yo le besaba esa ceja todas las noches antes de que se durmiera. Y Laura, mi Laura de 2 años, que todavía gateaba más de lo que caminaba, que decía las palabras a medias, que se reía con la panza antes de que cualquier cosa fuera graciosa. Laura tenía una marca de nacimiento en la mejilla izquierda, pequeñita, con forma de corazón. Cuando nació, la enfermera lo comentó, dijo que era raro, dijo que parecía que alguien la había sellado ahí con cariño antes de que ella viniera al mundo. Las criaba a las 2 sola. El padre se fue cuando nació Laura. Miró a las 2 niñas y decidió que era demasiada responsabilidad. Cerró la puerta como quien sale a comprar pan y nunca más volvió. Lloré mucho. Lloré con la canilla abierta en el baño para que nadie me oyera. Y al día siguiente me levanté, hice café, peiné el cabello de mis niñas y fui a trabajar. Siempre fue así conmigo. Me levanto. No importa lo que pase, me levanto. Solo que había una cosa de la que no me levanté. Una cosa que me dobló de un modo que todavía estoy tratando de entender hasta hoy. Fue un jueves de agosto. Me desperté con un olor. Ese olor que en un primer momento no parece peligro. Parece familiar, ¿sabes? Y entonces sonó la alarma y cuando abrí los ojos el pasillo ya estaba lleno de un humo negro y espeso que no dejaba ver nada. Corrí al cuarto de las niñas. Yasmín estaba despierta, sentada en la cama, mirándome con los ojos muy abiertos. La agarré por la muñeca. Iba a buscar a Laura en la cuna que quedaba en el mismo cuarto. Pero cuando entré al pasillo con Yasmín en brazos, el techo cedió. Una parte de la estructura se vino abajo y el fuego cerró todo entre yo y el cuarto. Intenté pasar, te juro que intenté. Los bomberos me sujetaron, me arrastraron afuera mientras yo gritaba el nombre de mi hija. Me quedé en la vereda con Yasmín en brazos, los pies descalzos en el asfalto, mirando esas llamas como si mirar con suficiente fuerza pudiera cambiar algo. Un bombero se acercó hasta mí. Tenía una voz calma, entrenada, una voz de quien ya ha dado malas noticias muchas veces y aprendió una manera de hacerlo. No encontramos a la niña. El fuego consumió todo. No grité, mi cuerpo simplemente se detuvo. Apagó todo de una vez. Y después vino algo que no era exactamente llanto. Era algo antes del llanto. Antes de cualquier palabra, un sonido que no sabía que era capaz de hacer. Laura tenía 2 años. Laura tenía un corazón en la mejilla. Laura todavía dormía con el osito que yo lavaba todas las semanas porque ella lo babeaba y no conseguía sacárselo de las manos para lavarlo de día. Sobreviví porque Yasmín me necesitaba. Así lo explico. No fue fuerza, no fue valentía. Fue una niña de 7 años que se despertaba todos los días necesitando desayuno, necesitando madre, necesitando creer que el mundo todavía tenía algún suelo firme. Yo fui ese suelo firme por ella. Y fui olvidándome de buscar uno para mí. Mi familia fue desapareciendo. Mi mamá se volvió extraña, distante, pero lo atribuía al duelo. Cada uno sufre diferente, pensaba. Mi hermana Patricia desapareció del todo. Dijo que el incendio la había afectado mucho, que necesitaba espacio, que iba a desaparecer un tiempo. Y desapareció, y los años fueron pasando y el contacto se fue perdiendo y yo lo dejé, porque no tenía energía para correr detrás de quien no quería ser encontrado. Tenía una hija que criar. Tenía un dolor sin fondo. Y la vida fue andando. Terca como es la vida. Mi padre murió, y fue entonces cuando necesité ir hasta la casa de Patricia. Años sin hablarle, pero era mi padre. Era la familia. Necesitaba. Fui. Llegué una tarde de miércoles. Toqué la puerta. Y necesito contarte ese momento con cuidado porque todavía está vivo dentro de mí como si hubiera pasado ayer. Mi corazón se aceleró antes de que entendiera por qué. Como si mi cuerpo supiera algo que mi cabeza todavía no había procesado. La puerta se abrió, y no era mi hermana. Era una niña, unos 8, 9 años. Cabello oscuro y revuelto.
Ojos vivos, una expresión curiosa, sin ningún miedo, de ese modo que tienen los niños cuando todavía no aprendieron que el mundo puede ser peligroso. La miré, y algo dentro de mí se detuvo. No era posible, me dije que no era posible, que estaba proyectando, que era el dolor, que cualquier niña de cabello oscuro me iba a recordar a ella para siempre, que era eso. Pero entonces vi la ceja, la cicatriz, finita, casi imperceptible para quien no supiera qué buscar, cruzando la ceja derecha del mismo modo, en el mismo lugar exacto, con esa forma torcida que yo besaba todas las noches. Mi corazón se fue al suelo, y antes de que pudiera respirar, vi la mejilla, la marca, pequeñita, con forma de corazón. El mundo entero desapareció, la calle, el ruido, el sol de la tarde, todo se fue. Solo existía esa niña frente a mí mirándome sin entender por qué la extraña en la puerta estaba temblando. Necesité apoyarme en la pared. Fue entonces cuando Patricia apareció en el pasillo. Venía caminando con esa expresión de quien va a preguntar quién es, y cuando me vio, se detuvo. Se puso blanca, una palidez que nunca había visto en nadie, ese tipo de color que hace el rostro cuando el cuerpo entra en pánico de verdad. Por un segundo, ninguna de las dos habló. Ella sabía, vi en sus ojos que sabía exactamente lo que yo había visto. Entonces encontré mi voz. No fue un grito, fue algo bajo, controlado, que asustó más que si hubiera gritado. ¿Quién es esta niña, Patricia? Lo intentó decirme que era una sobrina de la familia del marido, que yo estaba confundiendo las cosas, que el dolor nos hace ver lo que queremos ver. Intentó mirarme a los ojos y mentirme con la misma boca que yo conocía desde niña. Pero soy madre, cargué a esa niña dentro de mi cuerpo. Conozco el olor de su cabello. Conozco el modo en que inclina la cabeza cuando le da curiosidad. Conozco ese corazón en la mejilla como conozco la palma de mi propia mano. Llamé a la policía ahí en la puerta. Con la mano temblando, la voz quebrándose, pero llamé. Se armó un caos. Mi hermana gritando, llamándome loca, llamándome perturbada, diciéndome que nunca había superado la pérdida y que estaba delirando. La niña asustada en el rincón. Yo intentando mantenerme de pie mientras el suelo desaparecía debajo de mí. La policía llegó, hubo declaraciones, hubo confusión, hubo mucha gente hablando al mismo tiempo. Y hubo el examen de ADN. Cuando llegó el resultado, lo leí y lo releí 3 veces. Como si necesitara que las palabras entraran despacio. Como si mi cerebro necesitara tiempo para aceptar lo que mi corazón ya sabía desde el momento en que esa puerta se abrió. La niña era mi hija. Laura estaba viva. Laura estaba viva y había pasado todos esos años viviendo con mi hermana, llamando de madre a otra mujer, creciendo sin mí, mientras yo velé un ataúd vacío y aprendí a respirar con la mitad del pulmón. Cuando la policía empezó a investigar de verdad, las piezas fueron encajando de un modo que me dejó enferma. El bombero que había venido hasta mí aquella noche de agosto con la voz entrenada y los ojos tranquilos, el que me dijo que el fuego consumió todo, era novio de mi hermana en ese entonces. Ellos habían prendido fuego a mi casa. El plan era que yo y Yasmín muriéramos en el incendio. Y que Laura, que estaba en el cuarto del fondo, sería rescatada por él antes de que el fuego llegara ahí. Rescatada y entregada a Patricia, que era infértil y quería una hija con un deseo que yo nunca supe que se había convertido en eso. En ese monstruo. Eligieron a Laura porque tenía 2 años. Porque no iba a recordar nada. Porque todavía no sabía lo suficiente sobre el mundo para entender lo que le habían arrebatado. Yo y Yasmín éramos el problema. Éramos lo que necesitaba desaparecer. Creí que ya había tocado fondo. Creí que descubrir que mi hermana había secuestrado a mi hija era el fondo. Que no había manera de ir más al fondo que eso. Pero entonces descubrí lo de mi mamá. Ella sabía que Laura estaba viva. Sabía dónde estaba. Sabía todo desde el principio. Y se quedó callada. Se quedó del lado de Patricia todos esos años, fue a las fiestas de cumpleaños de mi hija, la vio crecer y se quedó callada. Cuando la confronté, no llegué con gritos. Estaba más allá de los gritos. Llegué hasta ella y le pregunté cómo lo había conseguido. Cómo me había mirado a los ojos todos esos años. Y mi mamá me dijo que mi hermana merecía ser madre. Que Patricia no podía tener hijos y que era injusto. Que yo ya tenía a Yasmín. Que yo iba a estar bien. Y entonces dijo algo que no puedo sacarme de la cabeza hasta hoy.
Dijo que en el fondo yo no era tan buena madre, que mujer sin marido, sin estructura, que ni siquiera podía mantener unida a su propia familia. Que Patricia le iba a dar una vida mejor a Laura. Me quedé mirando a esa mujer que me crió, y entendí que algunas pérdidas uno no las percibe en el momento. Que había perdido a mi mamá mucho antes de esa conversación, solo que no lo sabía. Patricia fue imputada, el bombero también, mi mamá también, Laura volvió conmigo, y acá viene la parte que nadie te cuenta en esas historias. La parte después del final feliz. Porque Laura tenía 8 años y llamaba madre a mi hermana. Porque llegó a mi casa asustada, sin entender bien lo que había pasado, mirándome como si yo fuera una extraña. Porque yo era una extraña. Era la mujer que eligió la biología, pero que la vida había mantenido lejos de ella por 6 años. Lloré mucho. Lloré de alegría porque estaba viva, lloré de dolor por todo lo que nos robaron a las dos, lloré de rabia, lloré de un cansancio que no tiene nombre. Pero ¿sabes lo que hice después? Me levanté, porque es lo que hago. Porque había una niña mirándome que necesitaba aprender que la mujer que tenía delante era segura, era hogar, era madre. Iba a llevar tiempo, iba a doler, pero yo iba a estar ahí todos los días hasta que ella lo supiera en lo más profundo de los huesos. Siempre me levanto, y esta vez me iba a levantar por las dos.